Bueno, hola con todos. Nosotros somos el grupo número 3. Está conformado por mí, Constanza Puente, Álvaro Quiroga, Jorge Cervantes y José David Acevedo, y les vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Bueno, primero en el índice, los temas que vamos a tratar son los siguientes. Primero, ¿qué son los derechos humanos y en qué contexto se crearon? Eh, Dos, ¿cuáles son? Tres, ¿qué aplicaciones o repercusiones tienen estos en el mundo? Cuatro, ¿cuál es la importancia de su defensa? Cinco, conclusiones. Y por último tendremos una actividad y un debate. A ver, según la definición dada por la ONU, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Lo que nos quiere decir esto es que los derechos son una obligación o una ventaja la cual las personas reciben con el simple hecho de ser un ser humano, para así promover la igualdad, como por ejemplo el derecho que tenemos todos a la educación, ya que las personas tienen el derecho a educarse y aprender sin importar la raza a nivel socioeconómico o ningún otro factor. Y los derechos fueron creados el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas. Siguiente. ¿En qué contexto se crearon? Se vieron por primera vez en 1793, en la Revolución Francesa, ya que se vieron 30 artículos los cuales se basan básicamente en el derecho a la vida, a la no discriminación, al empleo, a la educación, a la familia y a la justicia. Otra de las razones que se crearon estos derechos fue como respuesta a las tragedias sucedidas en 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, donde hubo miles de muertos y miles de personas que quedaron sin hogar debido a esto. Y a la gente exigía derechos, ya que querían evitar que algo como esto vuelva a ocurrir. Luego podemos ver cuáles son estos derechos, que se basan en 30 derechos, los cuales son: 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. 2. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. 4. Nadie será sometido a esclavitud ni incertidumbre. 5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. 6. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. 8. Todas personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. 9. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. 10. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. 11. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. 12. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. 13. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. 14. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. 16. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a la protección de la familia. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. 21. Toda persona tiene derecho a participar directa e indirectamente en el gobierno de su país. 22. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo y la protección contra el desempleo. 24. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. 25. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. 26. Todas personas tienen derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad. 28. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice los derechos de esta carta. 29. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. 30. Nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. Luego, para explicar un poco más de estos derechos,
tenemos cada uno va a explicar dos derechos. El artículo 1, donde dice todos los seres humanos nacen libres e iguales, significa que ningún ser humano va a nacer con, por ejemplo, en la cárcel, ningún ser humano va a nacer con culpa, ningún ser humano va a nacer con pena, nada. El artículo 4, donde dice nadie será sometido a la esclavitud ni la servidumbre, es que por eso mismo, como la Guerra Mundial 2, hubo un montón de esclavitud, un montón de torturas, y eso es lo que este derecho quiere evitar. Bueno, yo voy a explicar ahora el derecho de que todos tienen em, protección contra la discriminación, y esto quiere decir que ninguno de nosotros puede ser discriminado por rasgos físicos, ya sea como el color de piel, de ojos, ni nada de eso. O sea, todos eh, tenemos que ser vistos iguales ante la ley, y este derecho, por esta razón, es sumamente importante. De ahí también quiero profundizar un poco más en el derecho de que nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Esto quiere decir que para detener a una persona o desterrar a alguien, se necesita tener las razones suficientes y justificarlas con las debidas pruebas. De lo contrario, no se podrá, como ya dije, detener a ninguna persona bajo sospechas o supersticiones. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta estos dos derechos. Bueno, los siguientes artículos que voy a detallar es respecto al artículo 23, que dice, toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Este artículo establece que el Estado democrático debe garantizar la existencia de un balance entre oferta y demanda de trabajo. Debe proponer políticas públicas de control del mercado y de desmercantilización relativa del trabajo, además de un capitalismo organizado y no individualista. Adicionalmente, se debe ofrecer protección reparadora frente al desempleo en las políticas de seguridad social. Es decir, el Estado siempre debe garantizar una alternativa contra el desempleo y todas las personas deberíamos vivir en una situación socioeconómica en la que podemos encontrar puestos de trabajo. El artículo 25 dice, toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. Em, Este artículo confluye en varias aristas, como el derecho a la asistencia médica y a la alimentación, y que se desarrollan cada uno con suma importancia en la declaración. Pero este artículo quiere decir que todas las personas deben tener asegurado por parte del Estado una calidad de vida digna. En este sentido, los recursos deben ser bien distribuidos y deben generarse varios recursos sociales, no solo para enfermeros o personas de la tercera edad que garantizan la salud pública, o medidas para proteger a quienes viven en la calle o en situaciones de extrema pobreza. Además, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Bien, eh, a continuación les voy a hablar acerca de qué aplicaciones o repercusiones tienen estos derechos en el mundo. Entonces, Eh, primero que nada, los derechos humanos son derechos fundamentales ya establecidos que deben cumplirse y respetarse a cabalidad en todos los estados democráticos constitucionales, como dice en el punto 1. Bueno, si bien en muchos casos estos marcan un claro lineamiento para el cumplimiento y la institucionalización de los mismos, en cada país, en sus políticas sociales, en otros todavía permanece una brecha muy grande entre entre el acato y el funcionamiento de los derechos humanos internacionales y entre las políticas sociales internas de los diferentes estados. Por ello se creó el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, SIDH, generado por la Organización de los Estados Americanos, más conocido como la OEA,
en su acrónimo. Este sistema se generó con el fin de garantizar estos derechos y funciona a manera de estándares jurídicos para las diferentes jurisdicciones estatales de cada país y para sí mismos. El SIDH cuenta con dos órganos fundamentales. Estos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y en la presentación pueden ver el logo de esta comisión, que fue creada en 1959, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que igual pueden ver al lado. Eh, la Corte funciona como uno de los tres tribunales regionales para la protección de los derechos humanos, junto con la Corte Europea y la Corte Africana de Derechos Humanos. Ambos órganos se encargan de promocionar y proteger los derechos humanos, y en muchas ocasiones los juicios nacionales son llevados a la Corte Interamericana para asegurar justicia y reparación a los afectados en distintos casos, a lo que el Estado a lo que el Estado debe responder con eficacia. Además, la Corte Interamericana cumple una función contenciosa y se encarga de solventar casos contenciosos. También trabaja como un mecanismo de supervisión de sentencias internacionales, tiene una función consultiva y se encarga de dictaminar medidas provisionales. Ya. Adicionalmente, CIDH cuenta con la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM, y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESECBI. Estas son dos organizaciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres y activar medidas para erradicar la violencia contra la mujer. Además, otros organismos internacionales y nacionales como organizaciones de mujeres, de control ciudadano, ambientales y de usuarios y consumidores existen para efectuar la fiscalización de acciones y también realizar negociaciones y diálogos con los gobiernos con el fin de que se generen cambios y mejoras en las instituciones públicas y en todas las políticas sociales. Sin embargo, como mencioné anteriormente, existe todavía una brecha muy grande entre como la aplicación real de los derechos humanos en muchos estados y además existen muchas violaciones a los mismos. Y por ello se han creado distintas organizaciones que se encargan de atender estas violaciones o estas complicaciones. Y algunas de estas organizaciones son, por ejemplo, UNICEF, la UNESCO, UNIFEM y la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Y entre todas estas organizaciones realizan esfuerzos para reducir esta brecha y afianzar el vínculo entre los estados soberanos y la efectividad respecto a la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, ahora yo les voy a explicar cuál es la importancia de la defensa de los derechos humanos. Entonces, es de suma importancia defender los derechos humanos de todas las personas por las siguientes razones. La primera que nosotros consideramos fundamental es que los derechos humanos garantizan que las personas tengan las necesidades del día a día cubiertas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que todas las personas necesitan acceso a medicamentos, alimentos, agua, ropa y refugio. Entonces, al incluir todo esto en los derechos humanos básicos de una persona, todos tendrían un nivel básico de dignidad. Pero lamentablemente todavía hay millones de personas y un montón de países que no tienen cubiertas estas necesidades. Entonces, por eso es de suma importancia velar por defender estos derechos humanos. Otra razón también es porque los derechos humanos protegen a grupos vulnerables del abuso. Muchas veces hemos visto a las personas vulnerables ser aplastadas por los más poderosos.
Un claro ejemplo de esto es en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde pudimos apreciar cómo miles de personas, en especial judíos, negros, homosexuales y demás, fueron sometidos a la muerte por parte de un régimen más poderoso que se aprovechó de ellos y no se respetó sus derechos humanos. Entonces, con esto podemos argumentar que es súper importante la defensa de los derechos humanos. De ahí, también otra razón es que estos fomentan la libertad de expresión. Es esencial que todos podamos expresar lo que pensamos y nadie pueda influir en ello. O sea, que nadie pueda detenernos de decir lo que nosotros mismos tenemos dentro. Los derechos humanos dan a la gente la libertad de practicar su religión o no hacerlo. La violencia y la opresión religiosa se repite una y otra vez a lo largo de la historia, desde las cruzadas hasta el mundo moderno. Entonces, los derechos humanos reconocen la importancia de la religión y las creencias espirituales de una persona y las permiten practicarla en paz. Otra razón también es que los derechos humanos dan a las personas acceso a la educación. La educación también es un pilar fundamental para el progreso y el buen funcionamiento de una sociedad. Los gobiernos y también distintas organizaciones, como ya mencionó mi compañera anteriormente, velan por el derecho a la educación y esto es sumamente importante. De ahí, otra razón también es que los derechos humanos protegen el medio ambiente. Eh, el vínculo entre los derechos humanos y el ambientalismo se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años debido al cambio climático y a los efectos que este tiene en las personas. Es fundamental, bueno, los recursos naturales son fundamentales para el planeta y para el desarrollo de este, entonces por eso es sumamente importante protegerlos. Y por último, la otra razón que consideramos fundamental es que los derechos humanos fomentan la igualdad de oportunidades laborales. El derecho a trabajar y ganarse la vida permite a las personas prosperar y tener una mejor vida. Esto también hace que crezcan los países y por esto es de suma importancia proteger estos derechos. Y bueno, esto ha sido todas las causas por las que consideramos importante la defensa de los derechos humanos. Y ahora va a continuar mi compañero. Listo. Por último, en conclusión, todos los seres humanos tenemos el derecho inherente a los derechos humanos. Por esta razón, todos contamos con 30 derechos que se resumen en libertad, igualdad, no esclavitud, protección a la discriminación, garantizar los derechos, derechos tribunales, derecho al trabajo y al bienestar. Para poder garantizar estos derechos humanos, se han creado varias organizaciones que defienden a los mismos. Esto es importante ya que no es deber solo de las organizaciones, sino también es deber nuestro. Porque al defender los derechos podemos llegar a cumplir el objetivo que tienen estos, que es poder vivir en un bienestar común. Y así también librarnos de preocupaciones por la violación o el incumplimiento de los derechos. Sí es cierto que con el tiempo ha sido evidente el cambio y el respeto a los derechos, ya que la gente ha hablado, pero de todas maneras la sociedad tiene que seguir progresando en este sentido y no descuidar el bienestar común y también siempre estar pendiente de sus derechos y no dejar que nadie se los quite ni los viole. ¿Listo? Ya. Bueno, primero vamos a realizar las preguntas del debate y todas las aclaraciones necesarias para ello. Y después vamos a continuar con la actividad. Entonces, la primera pregunta que preparamos para ustedes es, ¿qué sucede en nuestro país en materia de derechos? Y la siguiente pregunta que vamos a realizar después es, ¿la teoría y las propuestas prácticas suenan efectivas, pero todavía se violan derechos humanos fundamentales eh, en el mundo? La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y si conocen algunas violaciones de estos derechos humanos que puedan compartir con sus compañeros.
Bueno, para, para la primera pregunta respecto a qué sucede en materia de derechos humanos en nuestro país, eh, les, eh, les voy a comentar brevemente acerca de 4 noticias muy recientes eh, que se han dado. La primera dice, la UNICEF advierte que 3.1 millones de niños en Ecuador caerán en la pobreza debido al impacto del COVID-19. Eh, entonces, eh, respecto a esta afirmación, quisiera que comenten por qué esto se está dando y qué derechos se están violando con esta afirmación y por qué sucede esto y cómo debería quizás proceder el país o mejorar el país para que esto no suceda o qué ayudas necesitamos para evitar esto. La siguiente noticia es respecto al veto total al Código de la Salud, que más o menos hace un mes y medio se vetó el nuevo Código Orgánico de la Salud, el cual se venía realizando hace 8 años, y en donde habían 5 artículos principales controversiales que fueron, que no se pudieron obtener, cambiar. Y hubo muchas reacciones a favor y en contra de este veto del presidente de nuestro país, del Ecuador, Lenín Moreno. Entonces, eh, para ponerles un poco en conocimiento, uno de los artículos de este código orgánico era la prohibición de clínicas de deshomosexualización. La otra prohibía la objeción de conciencia por parte del personal de salud médica eh, respecto a la práctica de emergencia cuando llegan mujeres con un aborto en curso. Por ende, esto quiere decir que ningún médico se podía negar a atender a estas mujeres, no tenía ya el derecho a la objeción de conciencia que existe en nuestro código. Y Y bueno, estos eran dos de los artículos más controversiales que se vetaron. Entonces, quisiéramos saber su opinión respecto en materia de derechos humanos aquí en el país y qué opinan de este veto. Eh, en relación a esto, les queríamos ofrecer una charla informativa que da la organización Super Pride. La pueden encontrar en YouTube, tienen que poner Super Pride, Beto Alcos, y ahí pueden escuchar la charla, una charla muy neutral e interesante respecto a lo que sucedió con este veto en nuestro país, que es muy importante que todos estemos al tanto de lo que pasa y, y vale muchísimo la pena escuchar la opinión de los médicos. Y por último, otra cosa debatible es respecto a las últimas cifras de feminicidios en el Ecuador. Como pueden ver en la imagen, desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre han existido 101 muertes violentas de mujeres por razones de género, incluidos 5 transfeminicidios. Quisiéramos saber igualmente cuál es su perspectiva y sobre la situación del país respecto a la violencia de género y qué necesitamos cambiar. Eso sería todo respecto a la pregunta número 2. Y volviendo, les repito la pregunta número 3. La teoría y las propuestas prácticas son efectivas, pero todavía se violan derechos humanos fundamentales en el mundo. ¿Por qué? ¿Conoces algunos? Y por último, les queremos presentar la actividad que hemos preparado para ustedes, el cual es un cuestionario de 11 preguntas de opción múltiple, donde solo existe una respuesta correcta, la cual deben subrayar. Entonces, tienen la posibilidad de
vamos a enviar un archivo adjunto con este cuestionario, el cual pueden imprimir o pueden descargar y, y resolver desde la aplicación de Word, Office, o les dejaré un tiempo en la pantalla para que puedan copiar las preguntas en solamente el número de pregunta y las respuestas en su cuaderno. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado la presentación y que haya sido de mucha ayuda y aprendizaje para todos. Gracias por participar también.